Cuando estás enfermo, tu capacidad para conducir puede verse disminuida en mayor o menor medida por los medicamentos que estés tomando, así que es muy importante que estés atento a los posibles efectos secundarios. Pero no todos los fármacos afectan a la capacidad para conducir, así que lo mejor es hablar con tu médico para que te explique si lo que te ha recetado puede influir a la hora de coger el coche. Ten en cuenta que en algunos casos lo que ocasiona una disminución de la capacidad de respuesta y puede por tanto propiciar un accidente de tráfico no es el medicamento en sí, sino la combinación con alcohol u otros fármacos. Por eso es importante que consultes siempre con tu médico y evites automedicarte. Los principales efectos secundarios de los medicamentos que afectan a la conducción son somnolencia, visión borrosa, pérdida de audición, mareos y vértigos, euforia o disforia, ansiedad. El organismo reacciona de forma más significativa durante los primeros días de algunos tratamientos. Por eso conviene que estés atento para detectar esos síntomas. En cualquier caso, respeta siempre la dosis que te ha indicado el médico y habla con él antes de interrumpir el tratamiento con ese medicamento que piensas que te sienta mal, pues podría provocar una reacción todavía más adversa. Los medicamentos que más te pueden afectar son los ansiolíticos, los antidepresivos y los tranquilizantes. Pero también hay medicamentos aparentemente inofensivos como colirios, pomadas oculares o descongestionadores nasales que pueden alterar notablemente la capacidad para conducir. Por eso es tan importante no automedicarse nunca. Pero además, para conducir tenemos que estar bien emocionalmente. Si estás deprimido, estresado o, aunque no lo creas, eufórico, es mejor dejar aparcado el coche y usar los transportes públicos o pedirle a un amigo que haga de chofer para ti. Si sufres una depresión, tu atención no estará de lleno en la carretera. Tardarás más en tomar decisiones y lo harás sin tener la total certeza de que estás haciendo lo correcto. Eso no solo hará que aumente el riesgo de sufrir un accidente, sino que te hará sentir mal, justo lo contrario de lo que necesita una persona deprimida. Si estás estresado, te va a costar un mayor esfuerzo pensar con claridad y tus decisiones serán más peligrosas. Incluso la visión podría alterarse, produciéndose lo que se llama el efecto túnel. Y en momentos de euforia se corre el riesgo de tomar decisiones erróneas por un exceso de confianza en nuestras propias capacidades. Por eso, a la hora de conducir, hay que mantener la calma. Si te sientes bien, ¿qué necesidad tienes de acabar en urgencias? Recuerda, conducir cuando no estamos en buenas condiciones físicas o emocionales no es una buena idea. Los encontramos por todas partes y a veces no les prestamos mucha atención, pero los túneles son puntos de la vía en los que debemos ser especialmente cuidadosos cuando circulamos. Vamos a ver por qué. Al entrar a un túnel podemos encontrarnos con un problema de visibilidad en el tiempo que pasa hasta que nuestros ojos se acostumbran a la nueva situación. Por eso, encender las luces de nuestro vehículo y guardar una buena distancia de seguridad resulta básico para conducir con seguridad en estas circunstancias. En los túneles es necesario que utilicemos las luces de posición junto a las de corto alcance, como mínimo, aunque si circulamos por una vía interurbana y el túnel está insuficientemente iluminado, tenemos que usar las luces de largo alcance siempre que no deslumbremos a otros usuarios de la vía. Los vehículos que tengan una anchura superior a 2,10 metros llevarán encendidas, además, las luces de gálibo para mostrar de forma bien visible sus cotas máximas. En muchas ocasiones encontramos la señal de separación mínima antes de la entrada a un túnel. Esta señal determina la prohibición de circular sin mantener con el vehículo precedente una separación igual o mayor a la indicada en la señal, excepto para adelantar. Y si aparece sin la indicación en metros, recuerda de forma genérica que debe guardarse la distancia de seguridad entre vehículos reglamentaria. En los túneles, esta distancia de seguridad reglamentaria está establecida así. En general, y siempre que no vayamos a adelantar, en los túneles tenemos que mantener con el vehículo precedente una distancia de seguridad de al menos 100 metros, o un intervalo de tiempo de como mínimo 4 segundos. Los conductores de vehículos con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos están obligados a guardar con el vehículo precedente una distancia de seguridad de al menos 150 metros o un intervalo de tiempo de como mínimo 6 segundos.
Además, en los túneles está prohibido parar, estacionar, cambiar el sentido de la marcha, marchar hacia atrás y también adelantar si para hacerlo tenemos que invadir el sentido contrario. Si nos vemos obligados a detenernos dentro de un túnel por necesidades de la circulación, hay una serie de normas que nos ayudarán a hacerlo de manera segura. Conectar las luces de emergencia, apagar el motor y mantener encendidas las luces de posición. Evitar abandonar el vehículo, tanto por el conductor como por sus acompañantes, para evitar atropellos. Mantener el vehículo lo más alejado que sea posible del vehículo que nos precede, para reducir el número de vehículos que permanecen bloqueados dentro del túnel. En caso de detención por emergencia dentro de un túnel, estas son las normas que debemos seguir. Conectar las luces de emergencia, apagar el motor y mantener encendidas las luces de posición. Si es posible, continuar la marcha hasta la salida. Y si esto no es posible, dirigir el vehículo hacia la zona reservada para emergencias más próxima, o si no existe ninguna en el sentido de la marcha, detener el vehículo lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Colocar correctamente sobre la calzada los triángulos de emergencia. Solicitar ayuda por teléfono cuanto antes. Si utilizamos un poste de llamada de socorro, las cámaras del túnel mostrarán nuestra imagen en el centro de control del túnel. Abandonar el vehículo, tanto el conductor como sus acompañantes, y dirigirse rápidamente al refugio o salida más próximos sin transitar por la calzada si existen zonas excluidas a la circulación de vehículos. Las salidas de emergencia cuentan con puertas resistentes al fuego y al humo. Y si hablamos de una emergencia por incendio, entonces hay algunos detalles que cambian. Conectar las luces de emergencia, apagar el motor y mantener encendidas las luces de posición. Dejar la llave puesta en el contacto y abandonar el vehículo sin utilizar el cierre de las puertas para que el interior sea accesible por los servicios de emergencias. Solicitar ayuda por teléfono cuanto antes. Abandonar el vehículo, tanto el conductor como sus acompañantes, y dirigirse rápidamente al refugio o salida más próximos en sentido contrario al fuego, evitando que las llamas nos puedan atrapar si se levanta viento dentro del túnel. Además, podemos encontrar señales sobre la frecuencia de la emisora de radio que transmite información sobre el tráfico. En caso de emergencia, conviene estar atento a los avisos y seguir las instrucciones del operador del túnel. La longitud máxima de un camión articulado, según viene especificado en el Reglamento General de Vehículos, debe ser de 16,5 metros y su anchura no puede sobrepasar en ningún caso los 2,60 metros. Pero en ocasiones esas dimensiones no son suficientes para el transporte de determinados objetos voluminosos, como pueden ser las aspas de los molinos aerogeneradores o de grandes vigas, depósitos. Los vehículos destinados al transporte especial en carretera se utilizan para trasladar esas grandes cargas que de otra forma no podrían llegar hasta su destino. Cuando los encontramos en carretera, lo primero que vemos es que ocupan una gran parte de la calzada y en ocasiones se mueven a escasa velocidad, por lo que tenemos que ser especialmente cuidadosos cuando circulemos cerca de ellos para evitar tener un accidente o provocar que lo tengan estos grandes vehículos. Pensemos que estos vehículos o conjuntos de vehículos en el caso de convoyes de transporte presentan una dificultad de movimientos que les impiden maniobrar con rapidez y con frecuencia necesitan un gran espacio para girar, a veces de una manera que resulta poco intuitiva para el resto de los conductores. Por eso conviene que seamos prudentes y pacientes cuando los encontremos. Y sobre todo que respetemos las distancias tanto con los camiones en sí como con los vehículos que los puedan acompañar, siguiendo sus indicaciones cuando nos hagan señas para que frenemos o incluso nos detengamos. Los vehículos de transportes especiales van señalizados con señales V2 de color amarillo auto, de manera que sean visibles desde una distancia mínima de 100 metros. Además, dependiendo del caso, pueden ir acompañados de un vehículo piloto, de 2 vehículos piloto o incluso de 2 vehículos piloto y agentes encargados de la vigilancia del tráfico. La distancia entre los vehículos piloto y los transportes especiales será de hasta 50 metros, lo que nos da una pista sobre el espacio que pueden llegar a necesitar este tipo de transporte. Además, cuando el vehículo de transporte especial supere los 5 metros de anchura, los 50 metros de longitud o no pueda garantizar una velocidad mínima de 40 km por hora en llano, deberán ser acompañados por una escolta de agentes de la Guardia Civil de Tráfico.
Por todo esto, la recomendación básica es tomarse la situación con mucha tranquilidad, ser especialmente paciente y cuidadoso, estar muy atento a las indicaciones de los vehículos implicados y adelantar a este tipo de transportes solo si se tienen todas las garantías, contando tanto con las dimensiones del propio transporte especial como con la presencia de sus vehículos de acompañamiento y con las trayectorias que estos puedan seguir para ir abriendo paso al gran camión que transporta la carga especial.